buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Gracias de nuevo por estar participando en una actividad más del centro. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Sedano, que representa a Biorrem. El día de hoy nos estará hablando acerca de la valorización de residuos. Como siempre, tendremos un espacio para preguntas, así que si en el transcurso de la presentación va surgiendo alguna duda o una consulta, la pueden realizar por medio de chat y ya después él con mucho gusto las va a estar respondiendo. Así que, ingeniero, el tiempo es todo suyo. Adelante. Listo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Listo, les quiero comentar antes de arrancar la charla cuál es el enfoque que busco transmitirles acá. Esta charla se va a transmitir con un enfoque para personas que están generando residuos, empresas que están generando residuos. También un enfoque para empresas o personas que buscan dar una orientación hacia quien está generando residuos. Y también va a haber un enfoque hacia las personas que están buscando desarrollar proyectos para valorizar residuos, que encuentran una oportunidad, pero no han encontrado cuál es el camino para llevarlo a cabo. Entonces, esto les va a dar unas ideas de cómo irlo conectando, los puntos, todo lo que se requiere analizar en un contexto muy general de costos, porque si nos empezamos a profundizar en cada tipo de residuo, ahí sí que es toda la materia que existe. Entonces, vamos a hacerlo muy general y las partes claves. Si hubiera alguien de este público que tenga un producto o proyecto específico, con mucho gusto lo podemos navegar, no en esta presentación, pero luego en esta misma metodología. Entonces, una parte importante es comentarles la experiencia que tenemos, no con un fin comercial, sino para que ustedes piensen en que realmente en los residuos en todos los sectores se pueden valorizar. Hay proyectos de valoración de residuos en las granjas, qué hacer con los heces, los excrementos, la parte de mortandad. Existe cómo generar materias primas en granjas, existe cómo generar materias primas en la agroindustria, ¿verdad? Hay procesos que siguen haciendo desde hace mucho tiempo y aprovechamiento de subproductos agroindustriales, procesos en restaurantes. ¿Listo? Entonces, en todos los tipos de ente generadores de residuos existe cómo ordenar las partes. Antes de la valorización de residuos, recordemos que el residuo mejor valorizado es el que no se produce, y es por eso, digamos, la alianza o el seguimiento que hacemos con producción más limpia. Antes de podernos poner a pensar cómo valorizar un residuo, recordemos de poder aplicar múltiples estrategias o enfoques para poder reducir el residuo. En la parte de la economía circular, en la cadena circular, la evaluación de residuos está en el disposal, que es el fin de la vida del producto. Y ahorita vamos a entrar a la parte de los cuestionamientos del por qué un residuo se genera, que es una parte muy importante. Entonces tenemos que aplicar siempre las famosas 3 R's, pero irnos un poquito más arriba en la economía circular y entender si el problema por el cual se está generando en el residuo va por un tema de controles de calidad, por temas de producción, por temas de reuso, por temas de diseño, porque en una producción todo es cambiante y de manera de por qué se está generando residuo, podemos entender por qué la producción lo descarta. Hay muchas razones por las que la producción descarta un residuo y entender las razones es muy importante a la hora de valorizar un residuo porque nos dicta el camino que vamos a seguir. Aquí tenemos un mapa de cómo todo un residuo es una materia prima y aquí les quiero expandir un poquito. Nosotros le llamamos reciclaje tradicional a todo lo que ya existe una cadena de valor de reciclaje que está esperando la materia prima en el mercado local. Por ejemplo, en Guatemala existen excelentes actores para el tema de PET, cartón, vidrio, HDPE, metal, chatarra. Hay muy buenos actores. Entonces, lo que vamos a buscar es hablar de residuos que hoy en día no tienen un mercado o hablar de cómo puedo hacer que un residuo que ya tiene un mercado como reciclaje tradicional pueda hacerse económicamente factible. Están todos los temas de waste to energy, de hacer energía con los residuos. Esto puede abarcar desde coprocesamiento, puede abarcar el tema de biodigestión. Voy a hacer una breve regreso al tema del diagrama, ¿no? Para que puedan entender esta parte, que era lo que les comentaba de la valorización de residuos, está en la parte de la disposición o el fin del tiempo de vida de un material o un producto, pero tenemos que entender que la mejor valorización es la que no se produce.
Entonces, es importante entender la cadena de cómo se genera un residuo, o sea, cuál es el ciclo de vida, porque economía circular lo que hace es conectar el disposal con el extraction, o sea, decir, ok, volví este residuo una materia prima, entonces estoy evitando que una materia prima sea extraída. Por eso es bien importante entender la cadena del residuo dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra industria, para saber, número uno, cómo puedo evitar que ese residuo suceda antes de poder encontrar una solución para el residuo. Va a ser mucho más rentable para la empresa que el residuo no suceda a poder encontrar una valorización del residuo. Eso es como el mensaje claro que quiero llevar acá. Vamos a hablar de los temas de reparación, reuso, remanufactura y reciclaje como la última estrategia. Todo residuo es una materia prima en potencia. Aquí les estaba dando un mapa. ¿Verdad? Aquí fue cuando él me comentó. Está el reciclaje tradicional, el tema de waste to energy, que es generación de energía a través del aprovechamiento energético de la materia. Aquí hablo de casos como biodigestión, cogeneración, hablo de biomasa, transformar residuos en biomasa, entendiendo cuáles son las características que tiene. Está la parte de hacer abono orgánico con la materia orgánica. Luego tenemos readecuación de materia prima y esta parte es bien interesante porque es cuando tenemos un residuo que puede ser materia prima a otra industria, así como lo sacamos. Hemos tenido casos donde un ácido que se genera en una industria se puede conectar a un ácido que otra industria necesita para poder nivelar pH de aguas y que no tiene ningún problema en poder, digamos, compartirlo. Entonces se hace un reciclaje interno o una conexión de rutas. Esa es una readecuación de materia prima. También ahí está la parte de regeneraciones de materia prima. A veces tenemos descartes en nuestra industria por calidad, pero por eso tenemos que revisar cuáles son los controles de calidad que tenemos para poder tener una regeneración de la materia prima dentro de nuestra industria y evitar descartes que no sean necesarios. A veces la parte de los descartes sucede porque antes no se tenían la parte de reglamento que no se podía sacar o que no se tenía el costo. Entonces, una actualización en el estado financiero a veces permite considerar las regeneraciones que antes no se consideraban. Comida animal, como parte de las mermas que se pueden usar en comida animal, hay muchos procesos. Está desde la hidratación en uso continuo y también está la parte de ensilaje para materiales que tienen humedad. Comida para humanos, esto es bien importante si se cuida la cadena antes de que se genere la merma, podemos llevar un descarte o un residuo hacia comida para humanos. Hay asociaciones, hay una asociación en Guatemala que está haciendo una excelente labor, por ejemplo, en el sector agroindustrial, en poder conectar bien la cadena del residuo o de lo que iba a ser un rechazo y poderlo conectar para comida de humanos. Existen proyectos donde se aprovecha la materia prima de un descarte de agroindustria, por ejemplo, y se vuelve puré. Entonces se conecta y se hace muy rentable, o sea, pues son proyectos muy rentables. El reciclaje de desechos electrónicos, la reutilización de agua residual, que ese es un movimiento muy fuerte que está viniendo, se puede utilizar mucho para temas de riego. Hay que entender de qué está hecha la materia que se aplica al agua residual y cómo está funcionando la planta de tratamiento, para que la planta de tratamiento realmente empezar a verla como una productora de fertilizante líquido. Hacia eso se orienta esa parte. Una es, exista cómo utilizarla cerca o los costos permiten transportarla. Biodigestión. Y luego la parte de incineración, que ahora también hay tecnologías de incineración con aprovechamiento de energía. ¿Verdad? Entonces, este es un proceso de economía circular para aplicarlo en un proyecto donde nosotros vamos a tener una materia prima, una serie de materias primas. Muy importante es la caracterización del residuo o el análisis puntual. Nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento del residuo y de qué está hecho. Es muy importante que como cuando un doctor nos recibe a nosotros con un problema, la gran parte de lo que el doctor va a emitir es hacer un correcto análisis. Si nosotros llevamos con un dolor de estómago o tenemos ciertas fiebres, el doctor nos va a recomendar un análisis de heces, por ejemplo. Si él nos hiciera una radiografía, posiblemente no fue el mejor análisis, pero fue un análisis. Pero si nos hace un análisis de heces, él va a poder encontrar qué está sucediendo. Lo mismo va con los residuos. Escoger cuál es el mejor análisis que se tiene que hacer el residuo, pero es muy importante conocer hacia dónde quiero ir con el residuo.
porque existen muchos tipos de análisis. Yo puedo hacerle análisis de metales pesados, pueden hacer análisis bromatológico, análisis como abono orgánico, análisis de toda la composición de materia, análisis de humedad. O sea, puedo hacer una extensión de análisis, pero muy importante es hacia dónde quiero llegar. Por lo tanto, tengo que tener los escenarios iniciales y los resultados y el presupuesto hacia dónde quiero llegar. O sea, yo quiero ver con este análisis cuánta materia tengo, pues eso es la parte de la caracterización, definir cuál es el caudal de la corriente, cuánta materia dispongo y qué calidad tiene. Ya con eso puedo saber hacia dónde quiero ir o cuáles son las opciones que tengo. Y con eso empezar a hacer una serie de análisis de costeos. Luego diseñar la operación y administración del programa. Cuáles serían los pasos para implementar y qué indicadores debería de tener. Y luego tener una mejora continua. A grandes rasgos, esto es un programa de economía circular, no solo para un residuo, sino puede ser para todos los residuos de un ente generador. Nos vamos a ir un poquito a detalle. Para entender los residuos, tenemos que entender que los residuos son corrientes. ¿Por qué? Porque se comportan con la misma frecuencia, con la misma cantidad con la que producción lo hace. Una planta que produce con estacionalidades va a tener residuos con estacionalidades. Eso es lo importante de conocer muy bien el comportamiento y tener cuantificado y cualificado el residuo. También una planta de tratamiento de desechos que tenga diferentes mezclas va a tener no solo diferentes caudales a lo largo del tiempo, sino diferentes composiciones. Por lo tanto, tengo que entender que mi planta se vuelve un homogenizador, pero el output va a poder ir cambiando. Y esas son cosas que tenemos que ir entendiendo. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué se genera al identificar una corriente? Y aquí me voy a ir a un caso específico. Nosotros determinamos que a veces los residuos se generan porque es un embalaje, es decir, tiene que suceder. Por ejemplo, en una industria producen cartón, es decir, todo lo que venía de la materia prima venía en una caja de cartón. Entonces, por eso se descarta, su naturaleza es ser descartado. Entonces, el primer cuestionamiento es, ¿por qué se descarta? ¿Cuál es el control de calidad que hace que descarte este embalaje? ¿Cómo podría ser que este embalaje pueda tener una circularidad? Porque, por ejemplo, si yo estoy descartando un embalaje que puede tener una circularidad, o un ítem como un core de cartón que puede tener una circularidad, y lo que tenemos que tener cuidado son temas de inocuidad, por ejemplo, y calidad, en lugar de reciclar el material, puedo levantar manuales de calidad del proceso para buscar una reutilización al sistema, regeneraciones de material dentro del sistema. También, ahora bien, ese descarte sucede porque es una merma, es decir, está permitido que el material pueda desbordarse o escurrirse. Podemos ya hacer análisis de cuánto nos cuesta esa materia prima, cuánto nos va a generar por el descarte o el aprovechamiento y compararlo contra un costo de recuperación interna. Es decir, qué modificaciones le puedo hacer yo a la línea para evitar que esa merma suceda. O sea, llevar a lo más cercano a cero el tema de la merma. Y luego ir viendo el tema de descartes por calidad. Es decir, esto no cumplió con la calidad, por lo tanto lo mando a otra línea de producción. Generalmente aquí lo que se puede hacer es una integración vertical del producto, porque a pesar de no tener un tema de calidad, se puede reutilizar para otra línea de producción del mismo negocio por ser una misma materia prima. Entonces, aquí me gustaría, y había puesto esta parte, si alguien del público tiene un producto en específico que tenga una duda de cómo poderlo valorizar para poder usarlo como ejemplo a lo largo de esta charla. Maura Lucrecia, Chitay Fajardo. Buenos días, perdone si me escuchan. Sí, le escuchamos. Gracias. Bueno, en mi caso sí me gustaría saber, por ejemplo, la valorización que se puede dar en un área administrativa, lo que es al uso de papel y cartón. Por ejemplo, en las áreas administrativas que se tratan de oficina, el residuo que más se produce pues puede llegar a ser el papel y el cartón. Una de las cuestiones que pueden realizarse es reciclar, pero otra valorización que se le puede dar a me gustaría saber si me puede apoyar con ese tema. Gracias. Ok. Vamos a irnos con papel y cartón de oficinas. Ahorita voy a ampliar un poquito más. Y María Luisa. Así me voy con 2 ejemplos. María Luisa Fúmero. Sí, buenos días. Mire, me interesaría tener informaciones sobre cómo sería el proceso de clasificación, esa matriz de residuos, pero cuando hablamos de obras, de procesos de construcción de obras civiles, donde la cantidad de residuos que se generan es bastante grande y de diversa índole. Entonces,
cómo pudiese aplicar a este ejemplo lo que usted está indicando. Excelente, perfecto, gracias, gracias María Elisa y María Lucrecia. Bueno, no me voy a su punto con las dos. Primero lo que tenemos que hacer, y para irnos en este proyecto, es hacer una caracterización de cómo se está generando. En ambos casos, digamos, aquí María Lucrecia nos dio un ejemplo de papel y cartón de oficina, y luego nos dieron un ejemplo de construcción con múltiples productos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una caracterización de todos los productos que salen, ¿verdad? En la oficina, de dónde salen y por qué se generan. Si uno piensa en una oficina, es un escenario más pequeño, pero también podemos hablar de oficinas muy grandes. Call centers, por ejemplo, son oficinas con mucho personal y pueden generar muchos residuos o mucho papel, si es el caso que se quiere ver. Y una constructora, pues, tendrá cualquier cantidad de materiales, sacos de donde viene el cemento, tiene los jumbos de los materiales, tiene embalaje que venía el hierro, cartón, cajas, azulejos, zócalos, ¿verdad? Muchos tipos de embalajes, ¿verdad? Y merma también de descarte de producción. Entonces, una caracterización de qué se genera, por qué se genera y quién es el responsable de la generación. Entonces, hacemos un mapa de dónde se están generando los residuos, ¿sí? Al tener un mapa de dónde se están generando, a qué cantidad y qué velocidad se están generando, empezamos a determinar nuestras materias primas en potencia. Ahora bien, nosotros empezamos a determinar cuáles circularidades se pueden tener. Al tener bien claro qué estoy generando y tener la pregunta de por qué lo estoy generando, digamos en el caso de la oficina y cartón, te diría el cartón, el cuestionamiento sería por qué lo estoy descartando. Hay posibilidades que yo pueda reutilizar ese cartón dentro de mi mismo sistema. Por ejemplo, una caja de cartón, voy a decir un número grosso, te puede costar 5 quetzales, en un ejemplo. Si tú puedes negociar con tu proveedor para tener una circularidad del cartón, una vez se cuide de la calidad y poder tener ahí un scope de un ahorro para ambas partes, sería interesante, una vez se cuide la calidad. Si esto no se puede hacer, para el cartón y papel existen muy buenos actores en Guatemala para poderlo reciclar. El reto es cuánta cantidad genero para que sea rentable poderlo reciclar. Ahorita vamos a llegar a esa parte. En una constructora, lo que tenemos que analizar es todas las mermas que estoy generando. Cuando yo hago la pregunta del por qué se genera, vamos a encontrar de que mucho de esto es por temas de embalaje. Entonces ahí empezamos a cuestionar si existe una posibilidad de reciclarlo. Y por ejemplo, en un saco de papel se puede buscar reciclar en algunos casos, todo depende cómo fue cortado para una reutilización, ¿sí? O resulta que el saco tenía papel y plástico. El plástico puede ser reciclado por aparte del papel, pero requiere un proceso que hay que estandarizarlo a la hora de explicarle esto al personal, porque quien tiene que hacer ese proceso es la persona que ocupa el saco, hablando de un caso específico. También al ver este proyecto y determinar todos los costos de todo lo que se puede reutilizar, nos vamos a dar cuenta que puede que sea mejor cambiar el embalaje que buscar cómo reutilizar el embalaje usado previamente. Entonces nos vamos al comportamiento de la generación del residuo. Vamos a seguir usando el tema de la constructora y la fábrica, y la oficina. Nosotros al tener medido cuánto estoy generando, ¿verdad? Empiezo a tener indicadores de merma. Entonces empiezo a tener controles de quién está generando la merma y por qué la está generando. Y empiezo a crear unidades de generación. Porque nuevamente regresamos a esto. Lo que más nos interesa es que la merma no se genere. Por lo tanto, la tengo que tener muy bien identificada. Al tener unidades de generación, empiezo a contemplar y hacer la reformulación de la pregunta. ¿Por qué se está generando la merma? ¿Sí? Y empiezo a cuestionar y empiezo a crear controles de la merma. ¿Sí? Luego usamos fórmulas de caudal para expresar unidades de volumen de tiempo o masa por unidad de tiempo. Y aquí es donde les pongo esta gráfica que explica, digamos, una empresa que genera una merma con estacionalidad. Esta es una empresa, digamos, un escenario que ellos tienen una producción muy alta a principio de año porque se preparan para Semana Santa, por ejemplo. Entonces, aquí pueden ver ustedes que ellos si hubieran medido, hecho la caracterización en junio, no hubieran tenido una visibilidad real de lo que iba a pasar de octubre, que se empezaba a levantar el pico, hasta enero y luego cómo bajaba en marzo. Es por eso que es importante entender el comportamiento de la producción para entender el comportamiento de los residuos.
¿sí? Luego creamos sistemas unitarios que almacenen el residuo, porque ahí empezamos a hablar el tema almacenaje para poder hacer un despacho. Un residuo tiene que ser almacenado y separado para poderlo reutilizar como materia prima. Si yo no tengo un sistema que diseñé con responsables, que diseñé de cómo se genera el residuo, voy a tener que tener un costo de impacto de personal o mano de obra para poderlo separar. Entonces voy a empezar a tener extensiones de áreas de centro de acopio, áreas de almacenaje y extensiones de tiempo, de recurso o de mano de obra para poderlo separar, para poder llegar a materias primas. Al tener ese presupuesto, empezamos a ver que es más rentable invertir en el correcto diseño del tren de aseo y la caracterización que invertir río abajo donde ya la materia se mezcló y tenemos que separarla. Entonces empezamos a diseñar la operación. Una operación que permita transformar ese residuo que estoy recibiendo. O sea, almacenarlo, estivarlo y como diseño ya las estivas dentro del centro de acopio. Al poderlo tener todo almacenado, yo ya voy a poder decir a dónde lo tengo que disponer. Esa caracterización me permite a mí decir, ok, ¿cuál es el manejo que le voy a dar a esta merma? Entonces regreso al tema de la construcción. Tenemos ripio, tenemos arena que moví, tenemos metal, tenemos embalaje. No sé si tienes algún ejemplo, María, de otros materiales que específicamente te den duda de la construcción. Buenos días. En construcción tenemos residuos de bloques, cemento, arena, piedra. Tenemos lo que son los sacos donde viene el cemento. Tenemos acero, mucho acero, alambre, residuos después de cuando se están haciendo los acabados. Entonces tenemos la parte de bloque, porcelana. Depende, si como material de construcción estamos utilizando polipropileno expandido, entonces tenemos EPS como residuo también. O sea, depende del material que se utilice, varía dependiendo de la obra. Ok, gracias María. Entonces, aquí ya vamos a ir llegando a la parte donde vamos a ir dándole más rutas a María. Entonces, María tiene que tener clasificado todos estos materiales como ella me los dijo ahorita, entender el por qué se generan, los tenemos enlistados, cuáles son los comportamientos, cómo los puedo almacenar, y al tener ya las cantidades empiezo a conectar industrias, quién puede reciclarlo, porque digamos, María no me dejará mentir que en el caso del acero, del alambre, el problema es el volumen de este material para poderlo reciclar, o cómo este está mezclado con escombros posiblemente. Entonces, al poderle dar ese proceso de cómo llevarlo, o sea, cuál es el output que necesito meterlo a la producción, necesito meter a la operación cuál va a ser el proceso que tenemos que dar desde que se genera para poder acopiarlo. Y aquí regresamos a esta parte, la creación de presupuesto. No puede, en la construcción y en cualquier industria, no puede existir un proyecto de manejo de residuos si no existe un presupuesto. Y esto es bien importante porque es el principio de la economía circular en la construcción, poder tener un presupuesto para gestionar todos los residuos. Porque cuando empezamos a gestionar los residuos en una industria donde es algo nuevo, digamos, de empezar a generar ya todas estas mermas de materiales o el proceso es nuevo para la empresa, un presupuesto nos permite empezar a medir y controlar y luego ya podemos irnos haciendo más eficientes, pero necesitamos disponer de un presupuesto para manejar los materiales y todo el tema de las conexiones para poder manejar los materiales. O sea, tenemos que hacer una labor de negociación con la gente que va a comprar la chatarra. Puede que yo tenga que tener un equipo para el alambre que tú sacas para poderlo compactar y hacerlo eficiente. Y aquí vamos a hablar del tema de transporte, de ese tema. Hablando del tema de transporte, puede que tengamos materiales, y voy a hablar de los sacos y el alambre, muy grosso modo porque no tengo detalles específicos del alambre, pero que el material de alambre es un material reciclable, vale dinero. Pero si yo tengo la construcción muy lejos de los lugares donde compran la chatarra y el material resulta que es muy ineficiente en transporte, puede que mi costo de transporte haga totalmente no rentable el proyecto de reciclarlo, ¿verdad? El proceso de separarlo de transformación y operación haga que no sea rentable
llevarlo a este caso. Entonces, nosotros tenemos que ver qué operación tenemos que agregar a ciertos productos, ¿verdad? A veces puede ser tan simple como moler y compactar para poderlo transportar de una manera eficiente. Tener bien claros cuáles son los consolidados, cómo voy a cargar mi transporte para buscar la eficiencia. Pues tenemos que diseñar esa parte porque ya se vuelve un tema de costos y de detalles. Así como se carga un producto que uno quiere vender, se tiene que tener la misma diseño y certeza de los datos. Y luego una matriz de diseño logística para crear los centros de acopios de forma eficiente. La logística eficiente es el mayor reto para los reciclajes, porque esta es la parte donde le quitamos, le ayudamos al costo que va a tener luego la transformación y limpieza, ¿verdad? Para disminuir la densidad del costo de transporte. Y luego también para poder tener un transporte eficiente tenemos que tener muy bien diseñado el centro de acopio. Por ejemplo, en casos de constructoras yo he visto el tema de los sacos y el tema de los sacos tiene mucho que ver con el tema de cómo se corta el saco, cómo se utiliza y luego la baja densidad para transportarla. Pero digamos, los sacos tienen un potencial energético para coprocesamiento, tienen un potencial para ver si es factible utilizarlo por otros temas de reciclaje, pues por el cemento no siempre se puede utilizar para cartón, pero se pueden ver otros proyectos que se están realizando con reciclaje de materiales de fibra de papel, ¿verdad? Ya sería analizar las corrientes. Al diseñar el centro de acopio evitamos tener que estar descartando de una manera inmediata por tener orden y limpieza. Si no diseñamos un centro de acopio o una estación de acopio, de acuerdo lógicamente a lo que la ley pide con el reglamento, pero un centro de acopio que me permita poder homologar todo el residuo que estoy recibiendo, voy a tener que hacer extracciones con frecuencias altas, por lo tanto van a ser ineficientes y voy a caer en temas de costos altos de extracción, por temas de centro de acopio, por temas de operación, y me voy hacia atrás y es donde no encuentro la rentabilidad del residuo. Entonces ahí es donde tenemos que tener bien claro toda la línea de los factores que tenemos que contemplar. Que ahorita ya entendimos que es caracterización, definir responsables, entender por qué la operación la descarta, crear buenos trenes de aseo, definir un centro de acopio correcto y luego un transporte eficiente para el material. Ahí voy a encontrar bastante dinero que me va a permitir poder valorizar el material y poderle dar la transformación. Muchas veces el residuo se está llevando mucho su costo por ineficiencias, ¿no? Ahora, cuando hablamos de transformación, tenemos que tener muy claro que a pesar de ser papel, por ejemplo, como hablamos de los sacos de papel de cemento, de ser papel y que vemos que es reciclable, podemos buscar o una reutilización o el reciclaje, pero el papel en algunos casos, como lleva restos de cemento, no podemos reutilizarlo para ciertos procesos de reciclaje de papel, porque el cemento pues al final fragua, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que revisar es si podemos llevar un proceso que me permita desprender y poder homologar calidades con quien me puede comprar el cartón o poder enviarlo para generación de energía. Entonces ya voy viendo cuál es el tratamiento que siempre me permita cuidar los recursos. Es muy importante en el tema de reciclaje ver que con quien estemos reciclando tengamos un tema de cuidado del agua, generar KPIs de cuánta agua se utiliza para poder limpiar el material. Generalmente limpiar el material es un reto muy fuerte en la parte de transformación. Cuidar el tema de compromisos ambientales y licencias laborales, como el tema de condiciones laborales, en donde se está generando la transformación. Y el objetivo que todos buscamos es integrar la materia prima de regreso al mercado. Estos proyectos de economía circular son una matriz y así es como se analizan, así es como se analizan los residuos, se contemplan cuáles son las variables, cuáles son las posibilidades para la merma y ya se analiza cómo vamos conectando ítem por ítem y con el presupuesto que tenemos, ir cerrando la brecha tanto en presupuesto como ir buscando el cero residuos al vertedero o tener todo valorizado, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí ya les hablé de la factibilidad de técnica del reciclaje y podemos hablar de la económica. Un residuo generalmente va a obedecer a mover una materia prima, o sea, él va a reemplazar una materia prima que se vuelve una materia prima sustituta, que puede ser de muy buena calidad, pero generalmente el residuo va perdiendo calidad a lo largo de su recirculamiento, ¿verdad? O sea, existen datos, no la tengo aquí, pero por ejemplo, el vidrio se puede reciclar muchísimas veces, el metal también, pero el papel, el cartón, cuando se va reciclando ese papel va perdiendo el tamaño de la fibra. Entonces llega un momento donde pues ya no puede reciclarse para papel nuevamente. Entonces hay un tema de reemplazo de materia prima por parte del residuo para hacer una materia prima sustituta
Entonces ahí es donde tomamos la parte económica. Por sustituir una materia prima, el tema de reciclaje obedece a cambios de precios bursátiles, porque estoy reemplazando una materia prima que va a tener un comportamiento de commodity. Por ejemplo, si yo estoy usando plástico, el plástico tiene un comportamiento de commodity y se va moviendo en el mercado. Entonces tengo que entender que tengo que tener una base de costo y que esto se va a ir moviendo en el tiempo, y tenemos que garantizar que nuestro piso está muy por debajo del techo de los comportamientos de precios del mercado para garantizar la factibilidad técnica del proyecto. Eso también me abre el tema de oferta y demanda. Cuando un producto, cuando la materia prima está muy alto en precio, se abren más puertas para los residuos, y cuando la materia prima baja mucho en precio, se empiezan a cerrar precios. Entonces, antes de poder valorizar un residuo, hablando de productos que ya existen, tenemos que entender cuál va a ser la demanda para la oferta que yo genero. En un caso que tuvimos nosotros, que digamos, voy a hablar de este caso de este ácido que se generaba, eran unas cantidades interesantes, ¿verdad? Pero encontramos quién lo podía usar, pero nosotros generábamos, de un ejemplo, 10 metros cúbicos al día, pero la persona que lo podía ocupar solo podía utilizar 5. Entonces nos tocó homologar y encontrar más corrientes para poder conectar el sistema. Otro reto que encontramos era la estacionalidad de usos de ambos proyectos. Uno tenía estacionalidad de usos distintas porque tenía picos mensuales, y el otro tenía una estacionalidad de uso de picos semanales. Por lo tanto, se tuvo que hacer un centro de acopio para el producto para hacer un buffer de las cantidades que ambas partes usaban, porque ninguna de ambas partes contaba con un almacenaje de residuos. Ambos tenían un descarte o un manejo adecuado del residuo, entonces se tuvo que crear el buffer o el centro de acopio. Y aquí les quiero dar un caso, digamos, de cómo se desarrolló un producto, ¿sí? Para que ustedes se den una idea de cuáles son los análisis que se hacen a la hora de desarrollar un residuo. Para un residuo orgánico, como un orgánico de cafetería que se puede generar en las oficinas, en la casa, en la empresa, y esto puede pues, obedecer para muchos orgánicos, aquí ponemos estas diferentes formas que se pueden buscar hacerlo para encontrar una valorización. Entonces teníamos la parte de biodigestión para poder generar metano, energía y fertirriego o agua tratada para ya disponerla. Pero el reto que tenemos de un residuo orgánico es si no viene clasificado. Porque en un residuo orgánico, si no viene clasificado, yo tengo que agregar mano de obra a revisar que todo el material orgánico no venga con partes no orgánicas. Puede ser plástico, puede ser metal, puede ser cualquier cuestión que se pueda utilizar en el día a día, y que eso no me va a permitir generar a mí o un abono de calidad, o que me va a ir tapando mis sistemas de biodigestión, o se me van a sedimentar y me van a generar problemas después de operación. Por lo tanto, tengo que entregar un proceso, ya sea ordenando la generación del residuo en procesos, definir lo de los responsables, el tren de aseo, o ordenar el proceso abajo que me permita la rentabilidad, hacer la clasificación del material orgánico. Luego tenemos el caso de la mosca soldado negro, que ella es una granja que se alimenta de residuos orgánicos, y ella se produce y se transforma en materia prima que luego puede ser con un tratamiento utilizada por comida animal. Por ser un proceso minucioso donde nosotros se muele la materia orgánica y se procesa, se puede costear el tema de limpiar la materia orgánica de partículas plásticas pequeñas, porque luego después esa materia orgánica se puede utilizar como abono, y que va a ser 80% y 20% va a ser la proteína del animal. Y luego está la parte de deshidratado para comida animal. Si tienen unos hornos o deshidratadores y la materia orgánica no tiene descomposición o posibilidad de tener una salmonela o por el estilo, se puede deshidratar y hacer procesos de rendering para obtener ya materia prima en polvo como comida animal. Este sería un análisis de una materia prima que hoy en día se está transformando con estas características que les estoy dando, que antes se tenía una corriente y todo empezó con una caracterización. ¿Cuánto estoy generando? ¿Por qué se está generando? Y empezamos a desarrollar el modelo hasta que se llegó a una valorización y a un proyecto en marcha, ya sea de biodigestión, ya sea de compostaje, ya sea de mosca soldado negro o deshidratación para comida animal. Aquí, digamos, les doy una luz bien interesante de la matriz esta de residuos, donde pues tenemos la parte de reducción, reutilización, y toda la parte de reciclaje mineral y de recuperación de energía que va para coprocesamiento. Una muy buena parte de lo que nosotros quisiéramos manejar de residuos, mediante nosotros vamos haciendo el análisis de cómo reutilizarlo, un manejo correcto debería ser coprocesamiento. Aquí en Guatemala tenemos un excelente
que es Proverde, que maneja coprocesamiento. Entonces, si nosotros no tenemos cómo reciclarlo, todavía no hemos podido levantar una investigación de cómo poder reciclar este material, una excelente opción es poderlo separar, se le dan los lineamientos, no tiene que llevar metales, no tiene que llevar vidrios y demás, hay una serie de lineamientos y poderlo enviar para coprocesamiento, y esto se genera energía y así evitamos el residuo en vertedero y damos un manejo. Y lo expongo porque mucho del residuo no orgánico puede ir acá y es un manejo muy adecuado que podemos ir buscando ya cuando empecemos a hacer la separación de nuestros residuos, y es el primer paso a ir encontrando corrientes. A veces no va a ser factible, digamos, para una oficina pequeña no va a ser posible tener un centro de acopio, pero sí puede ser posible mandar a coprocesamiento todo lo que sea factible enviar a coprocesamiento, separar lo que es orgánico y separar lo que es coprocesable y lo que es pues landfill, y poco a poco ir reduciendo nuestra huella y nuestro impacto. Bueno, con esto cierro y abro el espacio para dudas. Muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición muy interesante. Y sí, tenemos varias preguntas en el chat. Acá nos pregunta Alejandro Batres: ¿alguna empresa que tenga un buen tratamiento a tuberías de PVC, drenaje, sistemas de riego de hule que contengan bastante contenido de cloro? Mira, el PVC es reciclable, problemas los gases que generan. Yo también estoy en búsqueda de desarrollar eso en Guatemala para buscar el reciclaje. Se han logrado encontrar formas de acoplar el PVC a otros materiales, pero la proporción es muy baja. Y qué bueno, Alejandro, que constantemente me hace la pregunta, porque es uno de los proyectos que nosotros tenemos con el PVC específicamente. Cómo poderlo reciclar aquí en Guatemala. En otros países del mundo ya se hace. Es factible, simplemente es lograr crear la economía a escala para poder hacer las instalaciones correctas para hacer este reciclaje. Entonces la respuesta contundente es: todavía no tenemos esa solución, pero estamos en trabajo para hacerla, porque incluso para el sector de construcción eso también es muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero. También tenemos otra pregunta de Ricardo Vázquez. Los desechos como laminado actualmente se incineran. ¿Habrá otro método de disposición final? Ricardo Vázquez, laminado plástico como de confitería y snacks, ¿a ese laminado te refieres? Ok, lo tomaré como un sí. Te comento, actualmente nosotros estamos desarrollando madera plástica de material laminado post-consumo. Es bien importante resaltar de que no todo el laminado es de PP, que es polipropileno. Hay unos que tienen más laminado que otros y eso es un reto, pero hay ciertos plásticos que se usan en la confitería que no son utilizables 100% para madera plástica, pero están haciendo mezclas. Nosotros actualmente ya estamos desarrollando este proyecto para poder procesar 40 toneladas mes, y estamos en búsqueda de poder desarrollar esta tecnología para ponerla al alcance de otras empresas que puedan fabricar plástico, porque realmente el reto en el laminado es el tema de la limpieza del material, el tratamiento del agua y luego el plastificado. Pero ya es algo que se está haciendo y es algo que estamos haciendo. Ese proyecto llevó 3 años. Gracias, ingeniero. También tenemos otra de Carla Gabriela. Dice: ¿producto cárnico aviar y porcina se pudieran utilizar como abono con apoyo de mosca soldado? Producto cárnico aviar, sí. En producto cárnico aviar se pueden ver varias cuestiones. Se puede usar mosca soldado para todo lo que son cadáveres. Ahora, si es producto cárnico de descarte de rastro, hay opciones de rendering que puedes meterlo a una olla de cocción y luego se hace harina con esto, se saca el agua por medio de vapor, existe una fracción de agua que se puede tratar en aguas residuales, y luego esta harina cárnica, si cumple con todos los lineamientos fitosanitarios, se puede utilizar para comida animal nuevamente. Existen ambas rutas y está el tema del compostaje. Se pueden usar las 3 rutas para este material. Eso es de entender un poquito más tu caso específico. Nosotros en cadáveres de animales hemos apoyado con microorganismos que aceleran la descomposición y se les explica cómo ir haciendo la operación y el movimiento para llegar a abono. Es un poco tardado y es un poquito, ocupa espacio, pero obtienes abono como producto final. Con mucho gusto te puedo apoyar por aparte para encontrar una solución a tu proyecto específico, pero tienes una materia prima en potencia. Muchísimas gracias, ingeniero. También tenemos otra pregunta de Florecita Barrera. ¿Cuál será la mejor alternativa para tratamiento de grasas provenientes de trampas de grasa? Ok,
Trampas de grasa, hablemos de trampas de grasa hidrocarburos y trampas de grasa vegetales. Luego hablemos de trampas de grasa que tienen mezcladas aguas ordinarias. El mayor problema del agua residual, al igual que con los residuos sólidos, es mezclar las corrientes. Si tú eres una fábrica y puedes separar tu agua ordinaria de tu agua residual, es ideal, porque entonces ya puedes empezar a pensar en regeneraciones de materia prima. Agua ordinaria es baños y agua industrial es pues tu cocina. Si esa grasa de la trampa de grasa no tiene heces, no tiene contacto con agua ordinaria, podemos buscar una regeneración con trampas de grasa automáticas y procesos térmicos y químicos. Es posible rescatar esa grasa y volverlo en aceite que se puede usar para biodiesel o comida animal. Habría que entender que cumpla con todas las normas. Es algo que ya hemos hecho. Ahora bien, si es grasa hidrocarburos, ya se puede mandar a expertos que aquí ya sea que regeneran el hidrocarburo o que le dan un tratamiento de exposición final, lo importante es separarlo del agua. Y si es grasa que tuvo heces fecales, biodigestión es el camino más adecuado para esto. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Amilcar Noé, que dice, ¿alguna empresa que recolecte plásticos, PET, cartón, papel, electrónicos o alguna empresa que recicle losa sanitaria? Tu servidor, BioRem, te vamos a apoyar con eso. Solo se diseña cómo es tu centro de acopio para hacer una recolección eficiente. Se clasifica todo lo que se te va a llevar, se hace un manifiesto y te hacemos la recolección y te hacemos la compra del material. Con mucho gusto nos puedes contactar. Perfecto, ingeniero. También tenemos otra que es de Bismarck. ¿Qué tipo de aprovechamiento le podemos dar a los aceites residuales de las frituras de pollo, papas, etcétera? Se puede usar para biodiesel o se puede utilizar para comida animal. Es de ver cuál es la calidad que estás sacando y se puede incluso también revisar por qué lo estás generando. Podrías ver procesos de disminución de tu merma como primer paso y luego poder procesos de ya una compra. Esto también lo hacemos nosotros, te podemos comprar el material. Por favor, envíame información y con mucho gusto lo revisamos. Gracias, ingeniero. También tenemos Mildred López, pregunta si ustedes tendrán reciclaje para pelotas de tenis. Para pelotas de tenis, mi primera respuesta, Mildred, sería coprocesamiento, porque es una mezcla de varios materiales en un solo producto. Tienes poliéster y hule, si no estoy mal. Entonces se vuelve un producto complejo y no tengo el volumen como para tener 10 toneladas de pelotas de tenis al mes y pensar en una línea de producción. Ahí es donde el coprocesamiento es la mejor opción. Pero con mucho gusto te apoyamos. También tenemos otra pregunta de José Marroquín. Una consulta. El material metálico filoso, entra en los materiales metálicos normales y ¿qué empresa maneja estos desechos? José Marroquín, curso de material metálico filoso. Digamos, si es metal, hay varios tipos de metales, pero si es metal es muy posible que sea reciclable. Hay varias empresas en Guate, hay una empresa en Guate muy importante que transforma y derrite, que es IDEWA, y podríamos ver con ellos tu material, y si lo que necesitas es la recolección, podemos apoyarte para conectarte con ellos. El tema de que sea filoso no afecta en el proceso, es más ver de qué está hecho. Muchísimas gracias, ingeniero. También tenemos una pregunta de Bárbara López. Dice, ¿embutidos podrían utilizarse en algún otro proyecto que no sea rendering? Sí, se puede utilizar para biogestión y compostaje. Ahora, si lo que se quiere revisar es que tenga una reutilización con alto impacto económico, yo te diría rendering es un proceso, pero se puede analizar cuál es la razón del descarte de tu embutido para entender en qué estado, por ser un producto perecedero, en qué estado va la materia, en su estado natural orgánico de descomposición. Pues se puede analizar. Perfecto, ingeniero. Y tenemos una pregunta más de Eric Guzmán, que dice, ¿qué hacen los talleres mecánicos en el país con sus residuos, ya aceite quemado, grasas sucias, etcétera? ¿Alguien controla estos procesos? Mira, hay mucha oportunidad de mejora en este sector. Hay algunos talleres que ya lo están controlando. Realmente lo que deberían de hacer es poner trampas de grasa para todo el tema de lavado, trampas de hidrocarburos para capturar todo el tema de hidrocarburos que se van haciendo, que se van desprendiendo del suelo. Estos hidrocarburos mandarlos a tratar o a valorizar, dependiendo de cómo está la calidad, una caracterización. Y todo el tema de aceite quemado, por ejemplo, existen capacidades de poder valorizarlo. Y grasas sucias van en la misma línea, y todo el tema de wipe con hidrocarburos y demás, pues un muy buen candidato para hacer ecoprocesamiento como energía. O sea, existe cómo darle manejo a cada uno de los materiales de un taller mecánico. Hay que hacer la caracterización, Eric.
Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Francisco, por su presentación y por su participación en cada una de nuestras actividades. A todos los participantes estaremos compartiendo las diapositivas del ingeniero. En ella irán lo que es el contacto del ingeniero por si a alguno les interesa platicar con él directamente, se pueden poner en comunicación con él. Muchísimas gracias, ingeniera, nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, los participantes que aún están conectados, gracias por la participación. Y me gustaría pedirles un tiempo extra, ya que el programa estaba hasta las 10 de la mañana, pero nos gustaría, por parte del centro, compartirles lo que es una herramienta para gestión de desechos sólidos. Para ese tema nos estará acompañando el coordinador técnico del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, que es el ingeniero Samuel Colop. Así que estaría muy agradecida si nos pudieran acompañar en esta parte. Ingeniero Samuel. Hola, ¿qué tal? Gracias, Delmi. Buenos días a todos. Pues ahí ya me introdujeron y pues mi objetivo en este tiempo que nos queda es justamente poderles mostrar una herramienta que el centro ha desarrollado, pues bastante interesante ahí lo que el ingeniero pues nos ha mostrado. Realmente creo que este tema del manejo de desechos y residuos sólidos es algo que nos interesa a todos realmente, ¿verdad? Y pues como él lo ha mencionado en todo en su pues exposición, y mucho tiene que ver pues con saber qué es lo que nosotros estamos generando. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que todos deberíamos tener y pues quisiera yo mostrarles una herramienta que el centro ha desarrollado, pues realmente tiene que ver, creo que muchos de ustedes o de pronto no la conocen, pues el centro pues tiene ahí su herramienta inicial, que es el diagnóstico de desempeño ambiental. Esta herramienta pues fue desarrollada justamente para que las empresas que quieran montar un sistema de gestión ambiental y pues no sepan cómo, existe esta opción que justamente la encontramos en esta página de internet y pues nos vamos para acá y pues aquí vamos a darle clic, aquí pues ya entramos y pues nos vamos a tener que crear un usuario. Realmente los formularios a los que vamos a tener acceso son los que vemos en pantalla. Como les digo, muchos de ustedes puede ser que ya estén familiarizados con el diagnóstico de desempeño ambiental, pero el que yo les quiero enseñar en esta oportunidad es el diagnóstico de desechos sólidos. Esto pues fue creado por el centro a través de, pues, de los diferentes estándares que hemos ido desarrollando conforme el tiempo y pues por ahí surgió la necesidad también de hacer un autodiagnóstico de desempeño de desechos sólidos. Muchas veces pues se tiene ahí la idea, ¿verdad? De que el hecho de contar con, por ejemplo, un reciclaje o una separación de desechos, eso ya es suficiente como para ser un programa de desechos, de manejo de desechos, pues sin embargo, pues esto va mucho más allá de lo que es digamos, un simple manejo, un programa, ¿verdad? Lo que nosotros como centro buscamos es que ya las empresas empiecen a tener lo que es un sistema de gestión de manejo de desechos y residuos sólidos. El centro creó un estándar, pues, para poder dejar bien establecido el tema y pues está basado siempre en la norma ISO 14000, pues es como un hijo, digámoslo así, del sistema de gestión ambiental que ustedes ya conocen. Entonces, pues se creó este autodiagnóstico de desempeño de desechos sólidos. La temática o la forma en cómo se llena es muy similar a la anterior. Son 5 fases las que pues se contemplan para este estándar, ¿verdad? Y pues este está abierto para todo el público. Los puntos que se van a evaluar es el contexto de la organización, la planificación ambiental, la gestión de procesos, programas técnicos y pues el ciclo de vida, todo enfocado a lo que es el manejo de desechos y residuos sólidos. Entonces, como siempre, ¿verdad? Es una serie de preguntas que vamos a ir llenando y vamos a ir puntuando de 0 a 4, ¿verdad? Siendo 0, pues algo que no se ha implementado, 1, que se ha iniciado el proceso de análisis o diseño del aspecto, 2, que está en proceso de revisión para implementarlo, el 3 significa que ya, pues, ya está implementado y en operación, y el número 4, pues, que está en operación y que ha tenido un proceso de revisión, actualización o mejora.
el centro igualmente ya lanzó su sello de manejo, de manejo de desempeño de desechos sólidos, y pues esta se obtiene con una nota arriba de 70 puntos. Entonces, pues ahí nosotros los invitamos a que si ustedes de pronto ya tengan un sistema o no sepan cómo montarlo, pues la herramienta justamente es lo que busca, que ustedes puedan tener una idea de cómo empezar o qué es lo que tienen que tener para poder optar, y pues siempre lo dejamos ahí abierto, o si tienen alguna duda o pregunta, pues siempre estamos nosotros a las órdenes. Como les digo, es se maneja de la misma forma que un diagnóstico de desempeño ambiental, solo que este está enfocado al manejo de los desechos y residuos sólidos, que pues como ustedes sabrán, ya se encuentra vigente una ley o un acuerdo gubernativo, el cual pues tiene que ver con este tema del manejo de residuos. Como les digo, es de llenar todas las preguntas, ¿verdad? Y al final pues la herramienta nos va a tirar una puntuación. Pues obviamente aquí tengo 0 porque no llené nada, pero nos va a llenar una puntuación y nos va a decir un nivel de cumplimiento que vamos a estar teniendo, y pues como les digo, el objetivo es que justamente nos diga en qué puntos pues debemos ir mejorando y en dónde podemos ir implementándolo, ¿verdad? Entonces pues recordemos, como les digo, un sistema de gestión de manejo de desechos va más allá únicamente de saber qué hacer con los materiales, pues como lo mencionó por ahí el ingeniero en su exposición, también tiene que ver con el hecho de ver de qué manera podemos sustituir pues ciertos materiales que estamos generando, y pues cómo podemos incorporarlo nuevamente al proceso, y cómo podemos ser parte de esto, de esta parte, este tema de economía circular, pues que es lo que buscamos. Entonces pues yo creo que hasta ahí llego, ¿verdad? Los invitamos a llenar la herramienta. Y cualquier duda que tengan, pues no duden en comunicarse con nosotros. Por ahí veo si esta herramienta es gratuita, claro que sí. Prácticamente las herramientas que les mostré ahí al inicio son gratuitas, solo tienen que llenar ustedes crear un usuario, y pues los datos que se generan realmente pues son suyos. Nosotros no tenemos acceso a ello, y pues no se preocupen por el tema de que se vayan a hacer públicos, esos jamás lo hacemos, pues esos datos son suyos, únicamente se recolectan datos generales como para mostrar panoramas de sectores generales, pero datos puros de una empresa en específico jamás se han publicado y nunca pues lo vamos a hacer. Entonces los invitamos, como les digo, esta herramienta está pues abierta a ustedes, la pueden usar como cuantas veces quieran, y pues esperemos que ahí la puedan aprovechar al máximo. Entonces pues esa sería mi intervención. Nosotros como centro pues quedamos a las órdenes en cualquier duda que tengan, y pues muchas gracias ahí, Delmi, por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, sí, como lo decía el ingeniero Samuel, la herramienta es completamente gratuita. Los invitamos a que puedan participar y realizarla. Así también les quería compartir que estamos realizando lo que es una encuesta ambiental, y si pudieran participar estaríamos muy agradecidos, ya que es una recolección de información para realizar un informe para tener un panorama más amplio. Entonces en el chat yo les acabo de enviar lo que es el link. Si la pudieran responder estaríamos muy agradecidos. Nuevamente agradecemos su participación en cada uno de nuestros eco-webinar. Esperamos que la información que se dé sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y sin más, les deseo un feliz día